Hola, un poderoso y bendecido abrazo para ti de parte de Dios y de parte mía. Quiero hablar un poquito de esta conversación de Jehová con Moisés, su, su escogido, el hombre que él llamó para dirigir al pueblo de Israel. Mira lo que dice en Éxodo capítulo 33, dice: y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y más abajo le dice el Señor a él, porque él siguió hablando y le está diciendo todo lo que quieres para él hacer su trabajo. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Moisés quiere la presencia de Dios en su vida. Dios lo ha llamado para un trabajo importante, pero él quiere tener la seguridad de que Dios irá con él. Y eso es importantísimo. Y eso es bien visto de parte de él y de parte de Dios, porque realmente nosotros sabemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Pero él necesitaba tener la seguridad de que Dios iría con él. Y Dios le está prometiendo eso que le está pidiendo, yo iré contigo. Pero fíjate que le advierte, pero mi rostro tú no lo vas a ver, porque no hay quien haya visto mi rostro, un hombre que pueda ver mi rostro y que viva. Así que le dice, ¿cómo lo harán? Y le dice, y tú verás mi espalda, pero no mi rostro. ¿Por qué? ¿Tú sabes lo que significa ver el rostro de Dios? ¿Tú te imaginas lo que significa ver el rostro de Dios? Nosotros no, y él lo dijo aquí, no hay hombre que pueda ver el rostro de Dios y que viva. No hay hombre que pueda ver el rostro de Dios y que viva. Y menos en este cuerpo corruptible. Lo veremos un día, pero en el reino de los cielos con un cuerpo incorruptible. Para ver el rostro de Dios nosotros no podemos soportar ni aguantar ese rostro de Dios ni verlo mientras estemos en este cuerpo. Un día en las moradas celestiales. Y por eso el Señor dice, pues no hay hombre que pueda ver mi rostro y que viva. Pero fíjate esto que te voy a leer ahora. Cuando el Señor le va a dar las tablas de la ley. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció, después de esos 40 días y 40 noches, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo
de acercarse a Él. Moisés estuvo cerca de Dios, estuvo en la presencia de Dios, el Señor dictándole las tablas de la ley. Estuvo cerca, duró 40 días y 40 noches con Dios, apartado con Él, escribiendo lo que el Señor le decía. Pasó tiempo cerca del Altísimo, del soberano Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando bajó de ahí, su rostro resplandecía, de tal forma que Aarón su hermano y los del pueblo le tuvieron miedo y no se querían acercar a él, porque su rostro resplandecía. Estar cerca de Dios nos transforma. Esta experiencia es maravillosa. Nos habla a nosotros. Estar cerca de Dios nos transforma, nos cambia. Algún cambio notorio tiene que haber en la vida del que ha estado cerca de Dios. Los discípulos estuvieron cerca de Dios. Eran hombres comunes, pescadores, pero los discípulos fueron transformados. Estuvieron cerca de Jesús, el Hijo de Dios. Estuvieron cerca de Jesús, el Hijo de Dios, que forma parte de la Trinidad, y por eso fueron transformados. Dios lo convirtió en pescadores de hombres. Dedicaron su vida a la predicación y vemos en la palabra de Dios todos sus hechos y cómo terminaron muriendo por el Evangelio, porque fueron transformados. Así como Moisés estuvo cerca de Dios 40 días y 40 noches, y eso lo transformó, estar tan cerca de Él, estar con Él, apartado con Él, lo transformó, lo hizo resplandecer, su rostro se veía resplandeciente, porque no, así como el Señor dijo, no hay hombre que vea mi rostro y viva, así mismo, no hay hombre que esté cerca de Dios y que no reciba una transformación, no sea notoria su transformación. También Pablo fue notoria su transformación. ¿Por qué? Porque él también cayó ante la luz de la presencia de Dios, que lo tumbó, y él vio a Dios y tuvo una experiencia cercana con Él, y entonces fue transformado. No hay quien tenga un roce con Dios, un acercamiento con Dios, que no sea transformado. Entonces, eso me dice a mí, eso te dice a ti, que nosotros tenemos que pasar y buscar estar a solas con Dios, buscar la presencia de Dios, buscar tiempo para estar con el Señor. Porque esa experiencia que tuvo Moisés, quizá no la tuvieron de tanto tiempo, no la tuvieron sus discípulos, aunque ellos tuvieron una transformación en la transfiguración. Tuvieron muchas experiencias, pero fíjate que cada quien tiene una experiencia diferente con Dios. Lo importante es que el que pasa tiempo con Dios, no es posible que no sea transformado. Hay muchas áreas de nuestras vidas que tienen que ser cambiadas, y podemos lograrlo si pasamos tiempo con Dios, si le pedimos a Dios que nos ayude, si podemos encerrarnos con Él en su presencia y en su palabra, porque esta palabra transforma. Quizás eso es lo que pasa conmigo o contigo, que no hemos sido más transformados porque no pasamos suficiente tiempo. Pudiéramos haber sido transformados todavía más.
Pero fíjate que el Señor les pidió a sus discípulos, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús le pidió a sus discípulos que velaran una hora con Él en oración, una hora. Y cuando Él volvió, ellos estaban dormidos. Y el Señor le dijo, ¿y ustedes no han podido velar una sola hora conmigo? Una sola hora. Con una sola hora que ustedes me hubieran dado. Era necesario. Porque nosotros a veces ni una hora le queremos dar al Señor. Y cuando duramos una hora ya no estamos quejando porque encontramos que mucho tiempo. Sin embargo, Moisés duró 40 días y 40 noches. Es indiscutible que el que pasa tiempo con Dios recibirá transformación. Dios le va a visitar. Dios va a estar ahí. Dios ha prometido su presencia donde Él está. Dios la ha prometido. Y si Él la ha prometido, tú puedes estar seguro que vas a ser transformado si pasas tiempo con tu Dios, pidiéndole que transforme tu vida, porque tú quieres ser el vaso de honra y de gloria que Él diseñó y ideó con propósito para tu vida. Tratemos de pasar tiempo con Dios. Tratemos de pasar tiempo con Dios. Quizás nuestros rostros pueda resplandecer un poquito. Nuestra conducta, nuestras formas de actuar puedan ser mejoradas para que podamos ser los cristianos con el carácter que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios te bendiga.